Dice la palabra del Señor ahí en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, aquí estamos. Somos tus hijos, Señor. Señor, hemos entrado, Señor, en tu presencia. Tú has sido bueno. Señor, pero estamos, Señor, en un proceso, Señor, que tú estás ayudándonos cada día a ser mejores personas, mejores padres, mejores cristianos, mejores hermanos. Señor, yo te pido en nombre de Jesús que tú dirijas mi vida. Ayúdame en este día, Señor. Señor, dirígeme, Señor, para poder alimentar, Señor, a aquellos que necesitan de este pan, tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Quiero hablar de algo que probablemente algunos hemos experimentado. ¿Quiénes alguna vez en su vida han experimentado el fracaso? Quiero que levanten ahí la mano o que hagan alguna señal. Amén. El Señor le bendiga. No porque hayamos experimentado un fracaso o varios fracasos, somos fracasados. Quiero decirle algo, el fracaso es parte de la vida. Si alguien no quiere fracasar, no haga nada. ¿Recuerdan cuando hablábamos tiempo atrás de cómo son los bebés cuando quieren caminar? ¿Qué hace el bebé cuando quiere caminar? ¿Cierto? Se afirma de algo y trata de pararse. Y la pregunta que yo le hago a usted es, ¿usted cree que el bebé se puede caer? ¿Cuántas Claro que veces? sí. ¿Cuántas veces se cae? Amén. Muchas veces. Pero el bebé no se queda ahí. Vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. ¿Sí o no? Amén. Cuando nos pasa esto del fracaso, podrían ocurrir tres cosas. O abandonamos la causa, o perseveramos, o nos quedamos, ¿cierto? Congelados, detenemos, ¿cierto? Ahí quedamos paralizados. Y cuando uno le hablan a veces, estos personas que los motivadores dicen que el fracaso es una oportunidad. ¿Cuánto le han dicho eso? Amén. Así es. Es una oportunidad. Amén. Pero quiero compartirles hoy día eh, una palabra que me dice que el fracaso, aunque yo tenga todas las herramientas, aunque lo mire como una oportunidad, si mi vida no está en las manos de Jesús, si mi vida no está en las manos de Dios, si no le entrego mi vida completa a Jesucristo, independiente que tenga mucho optimismo, muchas herramientas, en esa situación mi vida es un fracaso total. Es en esa instancia donde podríamos decir que somos fracasados. Pero quiero decirle algo, en la vida cristiana también vamos a fracasar. Amén. 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 ¿Dónde experimentamos fracaso? En las relaciones interpersonales, ¿cierto? Hay personas Amén. que nos cuesta, o a algunos les cuesta más que a otros, relacionarse con la pareja, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los familiares, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con los jefes. Y, y, y si hay algo que no nos enseñan, en que nosotros sí podríamos fracasar en eso. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando fracasamos? Y ahí está la diferencia. ¿Qué hacemos después del fracaso? Podríamos fracasar en el desarrollo personal, en un emprendimiento, en un trabajo, en un estudio, en una prueba, en una carrera, en algún negocio. ¿Podría, cierto, salirnos mal? ¿Sí o no? Amén. Amén. Pero
Si algo Hasta sale en el mal, matrimonio. hasta los matrimonios. Pero si algo sale mal, no significa que uno tiene que abandonar. Lo Así importante es es. saber qué es lo que Dios quiere de todo esto. También podríamos fracasar, ¿cierto?, en, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida Así es. cristiana. ¿Cuánto le hemos prometido al Señor algo y no le hemos cumplido? ¿Cuánto el Señor nos ha mandado, cierto, a hacer algo y no lo hemos hecho? ¿Cuánto el Señor nos ha hablado y no le hemos obedecido? Y como le decía al principio, si usted no quiere fracasar, no haga nada, Así porque es. esa es la única forma de no fracasar. Si usted quiere lograr algo, probablemente va a tener que enfrentarse con el fracaso. Tomás Alva Edison, cuando inventó la ampolleta, él no sabía cuál era el filamento que servía para la ampolleta y empezó a probar filamentos. ¿Cuántas veces fracasó? Muchas veces. Pero él, cuando le preguntaron, dijo: la verdad que no fracasé, dijo, descubrí de cuántas formas no se puede hacer una ampolleta. Él fue optimista. Amén. ¿Usted cree que en la Biblia hay historias de fracaso? Amén. Sí, Señor. Hay muchas historias de fracaso. Sí, Señor. Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿qué les dijo Dios? Amén. De todo lo que hay aquí, de todo lo que ustedes ven, pueden comer, pero de este árbol, de este no. Y podían haberse ido a pasear por todas partes, menos por ese lado, pero ahí tenían que estar. Y desobedecieron a Dios. Y fracasaron, fracasaron, Amén. pero no supieron manejar su fracaso. Eh, Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro fracasó muchas veces. ¿Se acuerdan que estuvo toda una noche pescando? El hombre que sabía del mar y dice que ya estaba cansado, estaba guardando sus redes. ¿Y con quién se encontró? Con Con Jesús. Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedrito, préstame el barco para enseñar primero. Le prestó el barco. Pero después le dice: a ver, Pedrito, ¿por qué no vamos a pescar de nuevo? Imagínese, Pedro había estado toda la noche pescando. Y Pedro había fracasado, pero hizo algo que a nosotros nos cuesta a veces: escuchar la voz de Dios. Porque Él la escucha y le dice: Señor, es verdad, pescamos toda la noche, pero bueno, ya que tú lo dices, en tu palabra vamos a ir. ¿Y qué pasó? Se llenó el barco ese. Tuvieron que pedir Amén. ayuda. Esa es Gloria a una Dios. historia de fracaso y éxito, porque Pedro, ¿cierto? Eh, Confió en la palabra y ahí se convirtió. Él se dio cuenta que su vida estaba mal delante de Dios y que la persona que le había pedido la barca no era cualquier persona. Pedro no fracasó esa pura vez. ¿Se acuerdan cuando en la noche Jesús les dice: crucen en la barca, yo lo alcanzo al otro lado del mar de Galilea? Y en la noche dice que Jesús caminó sobre el agua y venía desde lejos y lo miraron desde lejos y todos se asustaron, dijeron: un fantasma. Y cuando ya se fue acercando, era Jesús. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, deja, déjame que yo vaya a ti, que camine también igual que tú sobre el agua. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Y qué hace Pedro? El Señor le dice: ven pues, Pedro, bájate. Y Pedro empieza mirando al Señor, dice, empieza a caminar sobre el agua. Imagínense, caminar sobre el agua. Pero dice que de repente empezó a fijarse, quitó la vista de Jesús. Y empezó a fijarse en las olas, en el viento. ¿Qué le pasó? Se empezó a hundir, fracasó. Y dicen que hizo la oración más corta que puede hacer un cristiano: Señor, sálvame. En el momento, dice, Jesús dice, lo tomó de la mano y lo sacó. Esta es una historia de fracaso, pero que tiene un buen término. Hay otras dos historias de fracaso. Judas. Judas estuvo 3 años con Jesús. Vio los milagros. Vio lo que Jesús era capaz de hacer.
Pero él no tenía la concepción de un Jesús salvador, él tenía la concepción de un Jesús libertador. Él quería que Jesús, algunos dicen que él esperaba que Jesús libertara al pueblo de los romanos, y él, esa era su esperanza. Y vendió al Señor. Y fracasó. Pero de algo no se dio cuenta, que el fracaso es parte de la vida. Y como no tenía esperanza en Jesús, se suicidó. Hay mucha gente que hoy día no tiene esperanza y se suicida. En cambio, Pedro vuelve a fracasar, po. Y esta vez con alevosía, porque ¿qué le dice Jesús? Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Te lo advierto, te lo digo, pero le he pedido a mi padre que te proteja. Oré por ti para que el diablo no te zarandee, ¿cierto? Y Pedro dice, no, Señor, yo voy a ir contigo donde tú quieras que vayas. Yo te voy a defender, nunca te voy a abandonar. ¿Y qué hace Pedro? Incluso advertido, falla, fracasa. ¿Cuál es la diferencia de Pedro y Judas? Que su fracaso dice que cuando niega a Jesús, Jesús lo está mirando de lejos. Y Pedro llora amargamente, se arrepiente. Pero todos sabemos que cuando dicen que Jesús resucitó, Pedro es el primero en correr a la tumba. Pues las mujeres, ¿cierto? Cuando Jesús se presenta a las mujeres en la tumba, le dicen, avísenle a los discípulos ya a Pedro. Y Pedro corre porque él sabe que se había equivocado, que había fallado. Pero él sabe que su salida está en encontrarse nuevamente con Jesús. Bueno, hay hartas historias de fracaso en la Biblia. Y yo quiero decirle a usted que tenemos que estar preparados para el fracaso, en cualquier área. No siempre nos va a ir bien en todo. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. Yo vencí al mundo, no ustedes. Yo vencí al mundo. Recuerdo la historia de David y Goliat. Y aunque uno sabe la historia que David venció a Goliat, pero ¿se acuerdan que David, eh, Saúl le pasó su traje y se lo puso y se da cuenta que no le sirve para pelear? David se ofrece, él se ofreció para ir a pelear contra el gigante. Y dice, no, pero si yo, cuando venía el león, ¿cierto? Y el oso, yo defendía a las ovejas. ¿Qué hace David? Aparte de confiar en el Señor, porque él no va en su nombre, él va en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero él dice que va ahí al río, a la orilla, y saca ¿cuántas piedras? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas piedras sacó David? 5. 5 piedras. Entonces pienso en David y digo, él sabía que probablemente la primera, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, iba a fallar. Pero sabemos que el Señor lo ayudó y venció al gigante en la primera. Pero a veces nosotros confiamos tanto en nosotros mismos que no pensamos en el fracaso. No pensamos que, que el fracaso es parte de la vida, pero no es el fin. El fracaso, hermano, no es el fin. Si tú fracasaste en algo, no es el fin. Si tú fallaste en algo, no es el fin. Si tú erraste, si tú pecaste, no es el fin. No es el fin. El que comenzó en nosotros la buena obra. ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús comenzó la obra en nosotros? ¿Saben? Hay algunos que dicen cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Pero yo quiero decirle algo. Hay una mentira que el diablo le ha dicho a todo el mundo. Dios nos creó. Ahí en el Génesis dice que del barro Él nos hizo a su imagen Amén.
y semejanza. Somos Amén. creación de Dios. Mi embrión vieron sus ojos. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Qué le Amén. dice a Jeremías? Le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y Gloria a antes Dios. que nacieses, te santifiqué. Eso le dijo a Jeremías. Dios está trabajando con nosotros desde el mismo día que Adán y Eva pecaron. Dios ya tenía el plan. ¿Cuál era el plan? El mismo Dios, Salvar. el mismo Dios. Se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, se hizo como uno de nosotros, tomó forma de siervo, y así se entregó su vida por cada uno de nosotros. Estábamos perdidos, sí, somos hechos a la imagen de Dios, el ser humano está perdido, pero el mismo Dios bajó, se humilló, dio su vida por nosotros y nos salió al encuentro. Dios quiere salvar a la humanidad, Dios quiere salvarnos. Él comenzó una obra y esa obra continúa. Estaba leyendo Jeremías y muchos se saben esta historia. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, y la volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Pero miren, el versículo 6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Dios llama a Jeremías en un momento donde el pueblo ya estaba corrompido, donde el pueblo había fallado. El pueblo estaba en las manos de Dios. Dios llamó a Abraham, formó un pueblo, su pueblo. Y, y este pueblo fue rebelde, desobedeció, falló, erró, pecó, cometió idolatría. Dios le dio un rey y fue, pareciera que para peor. Y los reyes se corrompieron. Ahí en las manos del Señor. Por eso digo yo, incluso en las manos del Señor podemos fracasar. ¿Qué dice ahí? Dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder. En su mano se echó a perder. Pero dice que, ¿cierto? La quebró y la hizo de nuevo. Según le parecía mejor hacerla. Y así dice, he aquí como el barro en las manos, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros también, su iglesia, somos como ese barro. ¿Qué quiere el Señor? Que permanezcamos en sus manos. Hay algunos, mire, el proceso del alfarero es eh, recoger esta arcilla, traerla. El alfarero va y busca la arcilla. Hay muchos que todavía no conocen al Señor y el Señor lo está llamando, lo está buscando, pero después que los busca, lo limpia, hace una masa homogénea y ahí empieza, ¿cierto?, a sacar todas esas cosas que nosotros tenemos, porque Él quiere prepararnos, quiere moldearnos. Después nos hace único, nos da dones, talentos, capacidades, nos forma, nos hace crecer. Hay veces que tiene que volver a quebrarnos, pero hasta porque Él sabe cuál es el proceso. Estamos en un proceso. Dios trabaja con nosotros hoy día, sigue trabajando. Pero hay una parte que yo la miré y habla que el alfarero después toma ese jarro o esa vasija y la mete al horno. Y la primera vez porque la mete dos veces al horno, se llama visqueado el proceso. La primera es para endurecer, para fortalecer. Después la saca, ¿cierto? La pinta, la adorna y la vuelve a echar al fuego. Dos veces. Y la segunda vez queda impermeable y lista para ser útil. Pero en las manos del alfarero. Quiero terminar. Mire, ¿se acuerdan de Pedro caminando sobre el agua?
¿Cómo volvió Pedro a la barca? ¿Jesús lo tomó en brazos? No dice la Biblia, yo aquí estamos suponiéndolo. ¿Se lo echó al hombro? Lo último que vimos es que Jesús lo toma de su mano. Y probablemente, dicen muchos teólogos, que Pedro volvió tomado de la mano de Jesús. En las manos de Jesús volvió a la barca. Es por eso que esta historia del alfarero es tremenda, porque es cierto que vamos a fallar, pero en las manos del alfarero vamos a ser moldeados de nuevo, vamos a ser preparados. El Espíritu Santo para mí es el fuego. ¿Sabe que el Espíritu Santo está en nuestra vida desde siempre? ¿Qué sopló Dios en la nariz de Adán? Su espíritu. ¿Qué sustenta la vida en el mundo? El Espíritu de Dios. Lo que pasa es que su Espíritu está llamándonos, está convenciéndonos de pecado siempre. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, y ahí decía la simbología, el barro somos nosotros, el alfarero es Dios. Cuando el alfarero nos encuentra, nos trae al taller. Y ahí es como que nos involucra en la iglesia. No en el templo, sino en la iglesia. Cuando aceptamos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y el Señor empieza a trabajar con nosotros. Siempre está trabajando. Y somos el barro. Hay algunos que hoy día no están en el taller. Dios los sigue buscando. Pero a los que ya encuentra, los moldea, trabaja con ellos. Trabaja, trabaja, trabaja. Pero me llama la atención el visqueado. ¿Sabe lo que significa visquear? Sí, vis es dos y quear es quemar, dos. Porque hay una segunda oportunidad de entrar al horno de fuego, que es donde somos fortalecidos y útiles para el servicio. Tal vez muchos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, o sea, algunos dicen que es en una sola oportunidad, es cuando nos convertimos, ahí viene el Espíritu a morar y somos llenos y todo. Pero en muchas partes de la Escritura, en el Nuevo Testamento, ocurren dos situaciones distintas. Primero, creen al Señor, pero Juan y Pedro van a Antioquía y dicen, ¿ustedes creyeron? Sí. ¿Recibieron el Espíritu Santo? No sabemos. Y tienen que orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Pablo en Efesios va y dice, creyeron en Jesús? Sí, creímos en Jesús. ¿Recibieron el Espíritu Santo? No sabemos. Y Pablo ora y reciben el Espíritu Santo. Y en este ejemplo del alfarero, el alfarero echa el jarro al fuego, pero después lo pinta, lo maquilla, lo limpia, lo pule, porque lo pule. Y cuando ya está listo, lo vuelve a echar al fuego para la fase final. Así como Pedro necesitó estar en las manos de Jesús, nosotros necesitamos estar en las manos del Señor. Y vamos a fracasar, vamos a fallar, pero vamos a tener éxito porque nos mantenemos en las manos del alfarero. El fracaso real es salirnos y soltarnos de sus manos. Que el Señor les bendiga, vamos a orar. Padre, necesitamos, Señor, seguir en tus manos, no soltarnos de tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás trabajando con mi vida, con la vida de mis hermanos. Señor, hay algunos que están perdidos, que están fuera del taller. Llámalos con amor, tráelos, límpialos. Señor, haz de nosotros, Señor, como tú quieras, Señor. Cumple el propósito con que nos llamaste. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Oro, Señor, por sus vidas. Llénalos de tu Espíritu. Hazles instrumentos útiles en tus manos. Señor, solo en tus manos nos garantiza victoria. Solo en ti, Señor, podemos confiar independiente
de lo que pasemos. Señor, gracias por tu palabra. Bendice la iglesia Shalom. En el nombre de Jesús. Amén y amén.